Durante el terremoto salvé a la hermana de mi novio. Pero mis cuerdas vocales se dañaron y me quedé muda. El día de nuestra boda, proyectaron un vídeo indecente de ellos dos en la pantalla gigante. Solo entonces me di cuenta de que no eran hermanos, sino novios de la infancia. Se fugó con toda mi fortuna y se quitó el disfraz. Eres una jovencita rica. Aunque seas mudo, alguien te querrá. Pero Estella solo me tiene a mí. Por favor, respeta mi decisión. Si pudiera volver a vivirlo todo, volvería al día del terremoto. Lloró y me suplicó. Sofía. Mi hermana sigue bajo los escombros. Le insistí. ¿Por qué no te apresuras a salvarla? Hoy es el día de mi boda. Pero hay un vídeo indecente en la pantalla gigante detrás de mí. El protagonista de esta escena apasionada es el novio. Frank. Y su hermana Estella. Resulta que no son parientes, sino novios de la infancia con el mismo apellido. Una relación de 10 años se ha convertido en una broma. En aquel entonces me dañé las cuerdas vocales al intentar salvar a su hermana durante el terremoto y ya no podía hablar. Los invitados se dieron cuenta de repente de que la novia estaba discapacitada. Con razón el novio. Que se veía tan presentable. Había hecho trampa antes de la boda. Con lágrimas corriendo por su rostro. Frank me agarró la mano que apretaba la suya con fuerza. Lo siento. No estamos hechos el uno para el otro. ¿Por qué no lo dijo cuando me presentó a Estella como su hermana? ¿Por qué no lo dijo cuando me tomó de la mano y me prometió una vida juntos? Durante los últimos 10 años. Se hizo cargo de los bienes de la familia Sofía y pasó de ser un chico pobre a presidente de una empresa. ¿Y ahora dice que no estamos hechos el uno para el otro? Sofía. Eres una joven rica. Aunque seas muda, no faltarán hombres que te amen. Pero Estella solo me tiene a mí. Por favor, respeta mi decisión. Después de decir eso, Frank se quitó el abrigo de novio y lo tiró al suelo. Luego se dio la vuelta y se fue. No pude pronunciar ni una sola sílaba. En serio. Solo quería decirle que estaba embarazada. Había un caos debajo del escenario. Mi madre, con las sienes canosas, tuvo un repentino ataque de ira y mi padre se abrazó la cabeza y lloró. Mi amigo de la infancia en silla de ruedas me miró con tristeza. Todo se volvió negro y caí pesadamente del escenario. Morir con odio fue mi fin. Cuando volví a abrir los ojos, tenía la cara de Frank frente a mí. No pude evitar abofetearlo. La fuerza de mi mano era sorprendentemente fuerte y mis funciones físicas parecían haber vuelto a ser como antes de la operación. Sofía. ¿Estás loca? Se cubrió la cara de dolor y me interrogó. Reprimiendo su ira. Volviendo a la realidad. Me encontré en una oficina destartalada. Era exactamente igual que la oficina del instituto donde me ofrecí como profesora voluntaria en aquel entonces. La camiseta que Frank llevaba era la misma que llevaba puesta durante el terremoto. ¿Había regresado al día del terremoto? Sofía. ¿Qué te pasó hace un momento? ¿Qué hora es? Estaba confundido. Su novia, siempre obediente, siempre lo acompañaba. Se atrevió a dar respuestas irrelevantes. El reloj que le di marcaba las 1:40. Faltaban 2 minutos para el terremoto. Saqué mi teléfono y corrí al dormitorio de chicas. La señal era mejor allí. Bip, qué suspiro. Pi, qué suspiro. Pi. Señorita, también tuve que irme. ¿Por qué tienes tiempo para llamarme? Félix. Mi amigo de la infancia. Tenía un tono despreocupado. Sabía que estaba a punto de conducir desde el pueblo hacia las montañas en ese momento. El tiempo apremiaba. Así que tuve que tomar medidas extremas. Porque me gustas. Debes esperar en la plaza hasta que se ponga el sol. Sin dudarlo. Colgué inmediatamente. Al darme la vuelta, vi a Frank con cara de asombro. Sofía. ¿Qué acabas de decir? Qué infantil eres. Ya admití que eres mi novia. ¿Sigues usando a Félix para ponerme celosa?
No almorcé contigo porque fui a visitar a la familia de un chico problemático. Estaba a punto de sermonearme cuando, de repente, el suelo tembló. Todo a nuestro alrededor se estremeció violentamente. Me di la vuelta y eché a correr. Y enseguida se dio cuenta de que era un terremoto y corrió aún más rápido que yo. Presa del pánico, tropezó y las tejas de asbesto del techo se volcaron. Uno de ellos golpeó a Frank de lleno en las piernas. Se arrastró a mis pies como un perro. Sofía. Mi hermana sigue ahí dentro. Su tono era sincero y urgente. Con lágrimas en los ojos. Señalando el dormitorio que se había convertido en ruinas junto a nosotros. Entonces, ¿por qué no te apresuras a salvarla? Estaba atónito. No esperaba que me negara. Y también sabía que no le pasaba nada en las piernas. Mientras hablaba, lo ayudé a apartar las baldosas. Ve y salva a la gente. Llamaré a la policía. No puedo mover las piernas. Sofía. Eres una chica simpática, ¿verdad, Estella? Le gustas más como su hermana. Frank aún no se dio por vencido en su intento de chantaje moral. En este momento, el profesor de educación física se acercó. La profesora Sofía. Date prisa en el patio. Hoy es festivo y ningún alumno se queda en la escuela. ¿Cierto? Hoy es el festival del bote dragón. Toda la escuela estaba de vacaciones. Frank fue a visitar a la familia de un chico. ¿Cómo iba a saber que Estella estaba en el dormitorio? En mi vida anterior. Estaba tan concentrado en salvar a la gente que ni siquiera me di cuenta de cómo caí en su trampa. Lo miré fijamente. Frank tragó saliva en silencio después de nuestra conversación de hace unos segundos. Frunció el ceño. Intentando ocultar algo. Tony. Tengo la pierna lastimada. Sofía no puede sostenerme. Tony lo ayudó y caminó hacia el patio vacío. Después de un rato, llegó el equipo de rescate. Los miembros del equipo de búsqueda y rescate preguntaron si había personas atrapadas. Dije. Camarada. Mi colega dijo que su hermana estaba atrapada en el dormitorio de chicas. Frank y otro profesor, que tenía la cabeza destrozada, fueron trasladados a camillas. Antes de que se cerrara la puerta de la ambulancia, me dirigió una mirada significativa. Parecía siniestro como una serpiente venenosa. Completamente diferente de su habitual apariencia refinada y gentil. Todos fueron alojados temporalmente en tiendas de campaña. Y por la noche el personal vino a distribuir suministros. Una compañera me preguntó si había oído que alguien me llamaba afuera. Quizás fue por el estrés del trauma. O quizás porque no había comido en todo el día. Tenía los párpados muy pesados. Sofía. Sofía. ¿Estás aquí? Disculpa. ¿Has visto a la chica de la foto? Las voces familiares se acercaban. Pero mi conciencia se desvanecía. Cuando desperté. Ya estaba acostado en una cama de hospital. Sentía calor en la palma de la mano. Félix estaba sentado junto a la cama. Dormido. Apretando mi mano con fuerza. En la penumbra. Sin embargo, sentí un escalofrío. En la cama a mi lado. Alguien me miraba con fiereza. Sofía. ¿Por qué no la salvaste cuando estaba en peligro? La vida de Estella ahora está en peligro. ¿Lo sabías? Y sigues con tus rabietas de jovencita rica. ¿Te negaste a tomar la ambulancia e insististe en que alguien te trajera aquí? ¿Dónde está la dulce y virtuosa Sofía de antes? Frank mantuvo la voz baja. Cada palabra que decía tenía la intención de menospreciarme y alabarse a sí mismo. Parecía no entender lo que era la rabieta de una joven rica. Le di un codazo a Félix para despertarlo. Llévame lejos. No quiero quedarme con él. Félix me abrazó de inmediato. Mientras salíamos, Frank intentó agarrarme, pero terminó recibiendo un puñetazo. Tenía la cara magullada e hinchada. Y estaba tan enojado que sus piernas parecían estar bien. Saltó de la cama. ¿Estás loco? Le gusto a Sofía. Esto no tiene nada que ver contigo. Mira en qué la convertiste.
No eres nada. Solo la escuché. Tomé la iniciativa de rodearle el cuello a Félix con el brazo. Me levantó un poco para sujetarme con más fuerza y luego pateó al problemático Frank. Frank, que cayó de bruces. Hizo una mueca de dolor. Se retorció en el suelo como un gusano. En el pasillo del hospital. Félix y yo nos sentamos uno al lado del otro. Señorita. Incluso puede decir tonterías como que le gusto solo para hacerlo enojar. Es como cuando éramos niños y decíamos mentiras para meter a otros en problemas. El hombre tenía una sonrisa juguetona y un tono despreocupado. De verdad. Lo hice para salvarlo. En mi vida anterior, perdió las piernas en el terremoto. Desde entonces se deprimió y cortó todo contacto con sus amigos. Incluyéndome a mí. No fue hasta que apareció vestido de gala en mi boda que nos volvimos a ver después del terremoto. Después de quedar discapacitada, Frank me manipuló y controló mi vida social. Todos mis amigos ya se habían ido. Y el único que vino a mi boda fue Félix. Que antes era el más inconfiable. En ese momento me di cuenta de que era mi verdadero amigo. Al ver que permanecía en silencio. Encontró una excusa. En realidad, solo te preocupas por mí. Había una mirada ambigua en sus ojos. Solicité a la escuela que dejara mi trabajo como profesor voluntario. En aquel entonces. Fui tan estúpido que creí las palabras difamatorias de Frank. Dijo que quería contribuir a la educación en su pueblo. Mencionó que tenía una hermana muy trabajadora que siempre le escribía cartas de agradecimiento. Como daba lo mismo patrocinarlo a él o a su hermana, tomé la iniciativa de proponerle que patrocinara a su hermana para que viniera a estudiar a la ciudad. Pero él dijo eso en lugar de solo apoyo financiero. Sería mejor que lo acompañara de regreso a su pueblo para ser profesor voluntario. Los estudiantes de familias pobres siempre están orgullosos. Él menospreciaba los recursos que le ofrecía. Pero él estaba dispuesto a soportar las dificultades conmigo. Cuando nos conocimos, Estella me llamó dulcemente hermana. Dijo que su hermano y yo éramos la pareja perfecta. Después de que quedé discapacitada, solía quedarse en mi casa con el pretexto de cuidarme. Vivía en la habitación de al lado de la mía. Y por la noche ella y mi novio tenían aventuras apasionadas. Los ruidos me quitaban el sueño. Pero Frank dijo que tenía problemas mentales y que Estella no tenía novio. No fue hasta que se di a conocer el vídeo en la boda que me di cuenta de lo repugnantes que eran. Tras el rescate, Frank también regresó de su pueblo. Sostuvo a Estella. ¿Quién cojeaba? Y me bloqueó la entrada de la villa. La hermana Sofía. ¿Por qué no viniste al hospital a verme? La chica se veía demacrada y tenía una mirada de resentimiento. Como si su lesión en la pierna fuera culpa mía. Mis piernas tendrán una longitud diferente en el futuro. Necesito 200.000 para mi rehabilitación posterior. Vinieron a pedirme dinero. 200.000 era solo el precio de un collar. Pero no fui tonto. Me crucé de brazos, y no es poco. Al oír esto, Frank se enojó. Sofía. No pasa nada si eres demasiado cobarde para salvar a alguien cuando está en peligro. ¿Pero ahora te da tanta pena gastar un poco de dinero para ayudar a tu hermana? Si eres así, tengo que reconsiderar seriamente nuestra relación. Este perro ha sido muy consentido y se tiene muy en alta estima. Hermano, no te enojes con tu hermana. Es culpa mía. Estaban actuando en concierto. Así que tuve que destrozarles el escenario. De acuerdo. Te lo daré. ¿Seguro? Sus ojos se iluminaron. Fruncí el ceño. Retira la beca de estudios de tu hermano y usa el dinero para curarte la pierna. ¿De acuerdo? Al instante no me ha satisfecho. Sus rostros eran un derroche de colores. Demostraban que las alegrías y las tristezas humanas no se comparten. ¿Qué quieres decir? Decidí irme a estudiar al Reino Unido hace mucho tiempo. ¿Sabes cuánto tiempo trabajé duro para ir al extranjero? Mi familia me enviaba al extranjero. Y él dijo que no soportaba separarse de mí. Salía a trabajar medio tiempo todos los días para ahorrar dinero y acompañarme a estudiar.
Pero ese poco dinero ni siquiera alcanzaba para un pasaje de avión de ida y vuelta. Así que le mentí diciéndole que mi familia pagaría la parte. Pero en realidad, tomé el dinero para mis pequeños ahorros. Antes estaba tan ciega. Pero ahora me doy cuenta de que no lo hacía para acompañarme. Lo hacía por su propio futuro. ¿Trabajar duro? ¿Te refieres a trabajar a tiempo parcial para ahorrar dinero para los billetes de avión? ¿Verdad? Pero tu hermana cumple 18 años este año. ¿Y si se le incapacita la pierna? Incliné la cabeza y miré la pierna escayolada de Estella. Igual que cuando no podía hablar y solo podía balbucear. Y ella se escondió tras la puerta de la sala, intentando no reírse. Era como el carnicero mirando el pescado en la tabla de cortar. Estella no pudo contenerse más. Lloró hasta que se le enrojecieron los ojos y tiró de la ropa de Frank. Hermano, no quiero quedarme lisiado toda la vida. Estella. No tengas miedo. Tu hermana solo está haciendo sus rabietas de jovencita rica. Las palabras de un hombre siempre están destinadas a engañar a los fantasmas. Le gustaba fingir. Así que le arrancaba la máscara. No pude evitar reírme a carcajadas. Frank, te doy 2 opciones. 1, la familia Sofía seguirá patrocinándote para que termines la universidad. Y renunciaste al dinero para ir al extranjero a tratarle la pierna. 2, la dejaste cojeando el resto de su vida. Ahora Estella solo lo tenía a él. ¿Esta vez cómo elegiría? El conductor estacionó el auto en la puerta. Abrió el vidrio polarizado. Vi a la joven tirada en el suelo, abrazando el muslo del hombre, poseída por el hada. Con lágrimas en la cara. Lloraba aún más tristemente que yo cuando me dejaron plantada en el compromiso. El banquete de esta noche era el cumpleaños de Félix. Era el niño rico de segunda generación más disipado de todo el círculo. La fiesta de cumpleaños del joven amo de Hamby. Yo era una feria de vanidades. Pero al joven amo no le gustó. Se saltó la feria de vanidades de la familia y nos reservó todo el bar. Amigos que jugábamos juntos desde que éramos niños y usábamos pañales. Te extraño, por fin estás aquí. Sí. ¿Cómo accedió tu familia a dejarte ir al bar? Desde que te gustó ese tipo, no hemos podido verte. Mis amigos me rodearon. Se quejaban de que era una tonta en el amor y que me olvidaba de mis amigos cuando veía a alguien que me gustaba. En realidad, nunca había tenido relaciones sexuales tan raramente. Por Frank. Mi aprecio y compasión por él eran mucho mayores que mi amor. Probablemente él también se dio cuenta. Se hizo pasar por una flor inocente y se aprovechó de mi bondad. Me aprovechó durante 10 años hasta que no quedó nada de mí. Levanté mi copa y sonreí. Me equivoqué antes. Que cada uno ponga lo que quiera hoy en mi cuenta. Mis amigos también alzaron sus copas, felicitando al loco del amor por salir del mar de sufrimiento. Félix se acercó con un yogur. Tienes mal el estómago. Primero bebe yogur para amortiguar el malestar. Hoy es mi cumpleaños. Guarda tu capricho para la próxima. Después de tomar el yogur, mis amigos empezaron a armar un escándalo. ¿Cuándo se volvió Félix tan considerado? A mí también me pareció extraño. En mi vida anterior. Excepto por las emociones genuinas que mostró en nuestra boda, cuando lloró por mí. El resto del tiempo éramos como amigos que discutían. Como todos los amigos de la infancia que nos conocíamos desde pequeños. Nos entendíamos y nos queríamos. Pero no nos pasábamos de la raya. Mi madre también decía que Félix era muy poco fiable. Por suerte nos dirigimos a Feldley y Susim. Solo éramos amigos. En realidad, fue una gran bendición. A mitad de la bebida, alguien aplaudió y dijo que viéramos una función. Las luces ambientales cambiaron gradualmente de azul a morado. Y la música de fondo fue reemplazada por el interludio de la película Casablanca. Félix apareció con un grupo de camareros. Los camareros llevaban varios vinos y utensilios de coctelería. El joven maestro iba a preparar cócteles él mismo. Félix recogió los vinos uno a uno de las bandejas que sostenía el camarero. Solo faltaba el último paso,
añadir la lima. Y el camarero que sostenía la bandeja de fruta estaba acurrucado al final de la fila. Parecía que no quería mostrarse. Empujado por el camarero a su lado. Se tambaleó y se lanzó hacia adelante. En cuanto vio el rostro con claridad, Frank se enderezó. Sofía, ¿viniste a propósito a verme hacer el ridículo? No tiene nada que ver con ella. Yo te conseguí este trabajo de medio tiempo. Félix levantó los párpados. Tomó una rodaja de lima con unas pinzas y la puso en la copa de vino. Y le hizo un gesto con la mano para decirle a Frank que se largara. Se volvió hacia mí y dijo: comenten. Félix me humilló de esta manera, abofeteando a mi novia. El ambiente en la escena se puso tenso de inmediato. Todos me miraban con insistencia para convencerme de que hoy era el cumpleaños de Félix y de que no me enojara. Pero no pude soportarlo ni un segundo. Frank. Sofía, ¿qué más quieres explicar? Date prisa y discúlpate con Félix. El rostro del hombre cambió rápidamente. De la suficiencia a la confusión. Y luego a la sorpresa. En solo 3 segundos. Era más colorido que un camaleón. Las pupilas de Frank se dilataron de la sorpresa. Y dijo con incredulidad: Sofía, soy tu novio. ¿Y qué si era mi novio? Mi marido, que ya tenía el certificado de matrimonio, seguía queriéndome muerta. ¿Sabes qué clase de lugar es este? ¿Crees que puedes venir a trabajar aquí solo porque quieres? Si no fuera por mí, te habría tocado este buen trabajo. Ahora estás ahorrando para irte al extranjero. ¿Por qué sigues haciendo berrinches? Son solo preguntas retóricas y menosprecios. Yo también lo hago con facilidad. Mis preguntas lo dejaron sin palabras y respiró hondo, furioso. Su tono se suavizó. Sofía, ¿estás obligando a abandonar a mi hermana? ¿Así que eso era lo que esperaba? Como era de esperar, tras haber cumplido mi obsesión, él quería tenerlo todo. Cambió el concepto. Reemplazando el egoísmo y la avaricia con la opresión y la transigencia. Se hizo pasar por víctima para obtener beneficios. ¡Qué mal tipo! Sé que no te rendirás. Después de todo, es tu hermana más querida. Tomé el vino y lo olí suavemente con la punta de la nariz. El vino es bueno, pero hay demasiados problemas. Con una mirada de Félix, el dueño del bar comprendió de inmediato y llamó a los guardaespaldas para que se llevaran a Frank. Cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, el dueño me lanzó un fajo de billetes de 100 yuanes. Frank me miró fijamente. Con los ojos rojos. Con una expresión de gran reticencia en el rostro, Félix se paró frente a mí. Bloqueándole la vista. Extraño que tu comentario fuera acertado. Otros también lo hicieron. Me gustaría decir que fue un comentario mordaz de nuestra hermana sobre un tipo intrigante. Claramente es un aprovechado que se topó con un muro. Ese aprovechado siempre actúa así. Los gigolos que contraté todavía saben cómo hacerme feliz. Sofía, ¿por qué no lo has dejado todavía? He visto a muchos tipos como este guapísimo que se aprovecha de las mujeres. ¿Dejarlo? ¿Y cómo podría hacerle pagar todo? Después de cortar el pastel, charlamos un rato e intercambiamos la información que conocíamos. Mañana era lunes. Y cada uno tenía sus cosas que hacer. Salimos del bar antes del amanecer. Al salir del bar, vi a Frank temblando con su abrigo. Él también me vio y caminó rápidamente hacia mí. Pero cuando estaba a solo unos pasos, se detuvo de repente. Vamos, el coche del mayordomo está aquí. Gracias. Me giré y le sonreí a Félix. Sentí un sonido agudo en el oído. Fue Frank quien pisó accidentalmente una lata de Coca-Cola junto al cubo de basura al retroceder. Tras subir al coche, su figura pateando el cubo de basura con rabia se fue haciendo cada vez más pequeña en el retrovisor hasta desaparecer por completo. Cuando le quitaron el privilegio y uno cayó de las nubes al lodo. ¿Cómo se sintió? Supongo. Estaba aún más reticente. Frank llegó más rápido de lo esperado. Solo había pasado una semana. Y estaba deseando venir a mi puerta para demostrarme su determinación. Se puso a propósito toda la ropa que le compré. Sofía, lo siento.
Esta frase inicial fue realmente inesperada. En mi vida anterior. Cuando me engañó y rompió el compromiso delante de nuestros padres. Ni siquiera pidió disculpas. Ahora, para poder ir al extranjero. Hizo una reverencia y se disculpó conmigo. Solo los intereses podían conmover su corazón. Lo sé porque me preocupo demasiado por mi hermana, y Félix como amigo se preocupa demasiado por ti. Nos torturamos así y me sangra el corazón. O había visto demasiado la tentación de volver a casa. O le faltaba algo. Su actuación avivó mi aversión por la estupidez. Tomé un sorbo de té con leche para reprimir la ira. ¿Esto es lo que viniste a decir hoy? Si no hay nada más, me voy primero. No es fácil conseguir un lugar en la biblioteca. Pronto el otro lado se puso nervioso. Me arrebató los materiales del IELTS. Elijo acompañarte al extranjero. Sofía. Vámonos al extranjero juntas. Olvídate de estas cosas molestas. Estudiemos juntos con ahínco. Después de graduarnos, ayudaremos a tu familia a gestionar la empresa y a forjar nuestro propio futuro. Frank, que siempre había tenido la imagen de una flor distante, sonreía con especial intensidad en ese momento. Tiré con fuerza para recuperar mi libro. ¿Lo has pensado bien? ¿Estás eligiendo que una coja se quede para el resto de su vida? Sofía. Tienes que decirlo así. Fue tu propia decisión. ¿O es difícil para ti? Después de decir eso, me di la vuelta para irme. Pero me agarró la esquina de la ropa. Dijo con voz grave, está bien. Como quieras. Elijo que una coja viva para el resto de su vida. ¿No es como quieras? Frank apretó la mandíbula con fuerza. Y las venas de su cuello se hinchaban. Claro que también es como yo deseo. Por fin. Me fui satisfecho. Le dije que no se olvidara de estudiar mucho el IELTS y que no suspendiera el examen de idioma al final. A partir de ese día, empezamos a competir en secreto. Compartimos nuestras puntuaciones en WeChat. Que yo supiera. Él había abandonado por completo sus estudios principales y se había centrado en aprender idiomas. Pero yo no. Capté mi especialización y el aprendizaje de idiomas. Fue difícil. Pero el aprendizaje nunca me traicionaría. Lo que realmente podía sustentarme era la reserva de conocimientos. Base económica. Estabilidad emocional. Y un yo poderoso. La batalla entre él y yo apenas había comenzado. Durante la semana de exámenes finales. Frank, otro locus. Quien debería haber estado estudiando desesperadamente. Corrió furiosa a la biblioteca. Sofía. ¿Estás loco? Siempre empezaba con una pregunta retórica. Era su costumbre. Estaba tan enojado que demostró que había hecho otra buena acción. Así que dejé el bolígrafo. Me apoyé la barbilla en las manos. Y miré pensativo. ¿Qué pasa? Esas 3 palabras fueron como una bomba atómica. Frank se enfureció tanto que saltó y tiró una mesa. ¿Por qué tu padre dejó de patrocinarme? En la lista. Estaba escrito con claridad que el nombre de Frank encabezaba la lista de estudiantes cuyo patrocinio de la familia, Sofía, había sido cancelado. De hecho, el patrocinio se canceló en el momento en que tomó su decisión. El programa de patrocinio para estudiantes en situación de pobreza estaba dirigido a estudiantes con excelentes calificaciones y dificultades familiares. Generalmente patrocinaba a estudiantes desde la preparatoria hasta el primer año de universidad. Frank no estaba originalmente en la lista. Descubrí que llevaba una vida muy apretada mientras lo buscaba. Originalmente era un nombre más en la lista. Y ya no era estudiante de primer año hace mucho. Pero aún así tenía que agradecerle porque me hizo comprender que la avaricia de la gente es como una serpiente que intenta tragarse a un elefante. Muchos estudiantes pobres recibieron fondos de patrocinio que gastaron mucho en consumo de lujo. Así que propuse que la empresa hiciera visitas de seguimiento. Que se eliminaran los cupos estudiantiles que se consideraban falsos pobres. Y que el dinero llegara a quienes realmente lo necesitaban. Lo miré con las venas abultadas. Estaba inusualmente tranquilo.
Ya decidí acompañarte a estudiar al extranjero. ¿Qué más quieres? Sofía. ¿Estás jugando conmigo? Bien. Por fin aprendió a reflexionar. Los compañeros de clase ya habían cogido sus móviles y grabado el material para el muro del campus. Me levanté bruscamente, no había cumplido mi obsesión. ¿Cuál es tu lógica? Incluso necesitas el patrocinio de mi familia para pagar tus 4 años de universidad. ¿De dónde sacarías el dinero para acompañarme a estudiar al extranjero? De repente se oyeron rumores por todas partes. ¿De verdad este Fénix cree que ha subido a la rama alta? Lo reconozco. Suele ser tan arrogante. Así que es un aprovechado. Es un estudiante apadrinado, pero se comporta como un rico heredero de segunda generación. Si la pérdida de ese privilegio solo lo hizo reacio, entonces, ahora que su reputación estaba lamentable y sus esperanzas frustradas, ¿cuánto debe odiarlo? Pero no fue suficiente. Todavía no. Preparé mi mochila y salí de la biblioteca. Él la alcanzó rápidamente. Sofía. ¿Qué quisiste decir con lo que acabas de decir? Soy tu novio. ¿Así me tratas? ¿Qué aire de autoridad? ¿Ser novio es algo oficial? Solo quería humillarlo en la identidad de novio. Esta identidad podría ayudarle a ascender. O podría hacer que cayera al barro. Fue tu decisión dejar que Estella viviera el resto de su vida. ¿Lo olvidaste? Frank. ¿De verdad crees que no me doy cuenta de que Estella siente algo por ti? Ser inteligente resultó ser algo autolimitante. ¿Era más arrepentimiento o más odio? No lo sabía. El pato gordo que salió volando cuando estaba casi en su boca lo hizo arrepentirse muchísimo. Sofía, lo siento. Me equivoqué por completo. No debería haberlo hecho. No debería haberme involucrado con Estella. ¿Sabes? No soy de esas personas casuales. Es ella. Siempre me escribía cartas. Soy un hombre normal. Pero te juro que no te traicioné. Sofía. Por favor, no me pongas a prueba más. En realidad solo te tengo a ti. Ja ja ja. Me reí a carcajadas. Parecía que había visto muchos dramas de directores ejecutivos dominantes sobre la toma forzada de mujeres. Realmente consideraba la castidad como una dote. No pude evitar reírme a carcajadas. Y él también relajó el ceño y la mirada. Ni siquiera sabía de qué me reía. Esta persona era horrible hasta la médula. Me apretaba las correas de la mochila. Así debería ser mi buen novio. Pero en aquel entonces... ¿Dijiste que era demasiado cobarde para salvar a alguien cuando estaba en peligro? Hay que tallar jade para convertirlo en adorno. Y a un canalla hay que darle una lección o se convertirá en cómplice del mal. Me miró con el ceño fruncido. Intentando interpretar algo en mi rostro. Desafortunadamente. Solo veía burla. Y no se atrevía a pensar en algo que le perjudicara en absoluto. Era demasiado impaciente. Y me había roto la pierna. No debí haberme enfadado contigo. Seguí preguntando. Pero Tony dijo que era día festivo en la escuela. ¿Cómo podía Estella estar en el dormitorio? ¿O lo encubriría con otra mentira o confesaría? La decisión era completamente suya. Ese día, de camino a visitar a la familia de un chico cuando me encontré con Estella en el camino. Me invitó al dormitorio de chicas. Dijo que era día festivo en la escuela y que no había nadie en el dormitorio. Dijo que le gustaba y que estaba coqueteando conmigo. Así que no fui. Sofía. Tomé el camino equivocado antes. Pero por suerte. Me devolviste al buen camino. Asentí y saqué una tarjeta de mi mochila. La empresa canceló tu cupo. Hay 200.000 en esta tarjeta. Tómala por ahora. Sofía. Te amo. Frank abrió los brazos. Quería darme un abrazo. Le metí en los brazos un montón de materiales para estudiar en el extranjero. Sin darme cuenta, Félix se me acercó. Me quitó la mochila y dijo que mi familia nos había invitado a cenar al Artau.
Antes de irse, Frank sonrió y nos dijo adiós con la mano. En el coche. Si Frank se atreve a tocarte, le daré una paliza tan brutal que ni su madre lo reconocerá. Eso no servirá. Frank es bastante conocido. Los ojos de Félix se oscurecieron. Dudó y sus labios se crisparon. Sofía. ¿Has cambiado? ¿En serio? Entonces, ¿cómo crees que soy ahora? Negó con la cabeza y rió con ganas. Te has vuelto más tú mismo. Me gusta como eres ahora. Justo cuando se estaba poniendo un poco más serio, empecé a ponerme nervioso. Y entonces volvió a mostrar su verdadera naturaleza. Como Sofía. Tú también eras así antes. Sofía era el nombre del Golden Retriever de su familia. De niños le mentí y lo golpeé. Así que crió un perro y le puso mi apodo. Todos los días paseaba al perro frente a mi casa y lo llamaba Sofía. Pronto Félix comprendió la influencia que un sustantivo podía tener en todos. En el muro del campus de la Universidad de Donda. La publicación sobre Frank, el hombre fénix, se volvió viral. Se extendió por toda la ciudad universitaria y un puesto de correos. Incluso los perros que pasaban le ladraban a Frank al verlo. Estaba muy ofendido. Le dije que aguantara un poco. Pronto nos iríamos al extranjero. Pero no lo soportó durante unos días, antes de que me pusieran al frente. Félix entró a mi casa a toda prisa y me sacó de mi aprieto. Deja de estudiar. Mira esto. Fue un vídeo corto de 1 minuto. Estella. Cojeaba. Estaba apoyada en una muleta con cicatrices en la cara. Sollozaba y contaba lo que había pasado durante el terremoto. Mi profesora de matemáticas. Sofía. Sabía perfectamente que estaba atrapada bajo el dormitorio, pero decidió ignorarme. De hecho, era una estudiante universitaria que vino a ser profesora voluntaria. Y solíamos tener una buena relación. Al final del vídeo, tomó primeros planos de sus heridas. Era una imagen horrible. Félix sintió asco y cerró el vídeo antes de tiempo. Tomé el teléfono y lo miré con atención. Incluso lo vi a media velocidad. Este vídeo se subió al foro de la escuela. Y alguien que conocía la verdad reveló que la maestra y el hombre fénix eran pareja. La opinión pública cambió. Y me etiquetaron como la mujer en una relación escandalosa. Originalmente había planeado ir a ver a Estella después de los exámenes. Pero ahora parecía que tenía que ir antes. Félix y yo fuimos al hospital solo para descubrir que Estella ya había recibido el alta. Fue Frank quien la ayudó con el alta, diciéndole que la trasladarían a un hospital mejor. Después de almorzar, estábamos listos para regresar a Hyangbi. Cuando fuimos a recoger el coche encontramos una figura merodeando. Era Estella. Estaba inclinada y escribiendo, «Esa zorra merece morir». En el cristal, con un rotulador. Félix dio un paso adelante y la sometió. Su pierna, ya más corta, se hinchó. Mi mirada inquisitiva pareció quemarle la cordura. Escupió como una loca. «Es todo culpa tuya». Mi pierna no se recuperó bien. Se me inflamó después de volver del hospital. Podrías haberme ayudado. Pero nos pusiste las cosas difíciles a mí y a mi hermano Frank. Tienes el corazón tan negro. ¡Qué tonta! Está ayudando a otros a contar el dinero incluso después de ser traicionada. Saqué un bolígrafo de mi bolso. Y la voz de Frank resonó sobre su cabeza. Ese día, iba de camino a visitar a la familia de un chico cuando me encontré con Estella en el camino. Me invitó al dormitorio de chicas. Dijo que era día festivo en la escuela y que no había nadie en el dormitorio. Dijo que le gustaba y que estaba coqueteando conmigo. Así que no fui. Sofía. Tomé el camino equivocado antes. Pero por suerte me devolviste al camino correcto. Estella rugió. Luchó desesperadamente. Intentaba arrebatarme la grabadora de la mano. Su cara estaba cubierta de lágrimas. Mocos. Y saliva. Y ella gritó, «Estás calumniando al hermano Frank. Todo esto es mentira. Ni siquiera sabes cuánto se ríe de mí».
Desde que se fue a estudiar a la ciudad para la universidad, me enviaba regalos en cada festividad. ¿Tienes celos de mí? Un hombre lo es todo para ella. Frank fingió ser una flor distante e inocente delante de mí para obtener beneficios y recursos. Delante de ella. Adoptó la postura de un superior para obtener valor emocional. Es un auténtico chupasangre que se cuela por todos lados y deja a todos secos. El perfume de Hermès. El labial de Chanel. La bufanda de Gucci. Esa era toda la basura que tiré. Así que resulta que la devolviste. El perfume se rompió. El lápiz labial olía demasiado fuerte. Y la bufanda se manchó de tinta. Robar basura y llamarla regalos con nombres cariñosos. Despreciable. Astuto. Y ridículo. Si te ama, ¿por qué no te trató la pierna? ¿Por qué usó la palabra coqueteo para describirte? ¿Por qué te golpeó? La cara en el vídeo estaba muy hinchada. Era difícil distinguirlo con el filtro. Pero al observarla de cerca, se notaban heridas en las comisuras de los labios y las mejillas. ¿Y la frente? La gente enfatiza lo que les falta. Ella repetía una y otra vez que Frank la amaba. Eso solo significa que no la ama. Ni siquiera soportaba que otros vieran sus horribles heridas. Entonces, ¿cómo pudo estar dispuesta a publicarlo en línea para que la gente comentara? Solo cabe la posibilidad de que la obligaran a hacerlo. Tenías una opción. Si no hubieras ido al dormitorio a coquetear con mi novio ese día. Los ojos de Estella reflejaban el desmoronamiento de su fe. Me invitó a almorzar. Dijo que solo me quería a mí. Siempre estuvimos bien. Todo seguía como siempre. Debería haber terminado con él. ¿Por qué se ha vuelto así ahora? Sus ojos vacíos parecen lamentar la vida pasada. Parecía que ella también había renacido. El pasado es todo falso. Los recuerdos no tienen vuelta atrás. La primavera siempre se escapa y nunca regresa. Incluso el amor más loco y persistente es como una nube pasajera al final. No pude evitar reír a carcajadas otra vez. Con un alma de casi 30 años. Arruinó sus 18 años. No ha progresado nada. Félix hizo un comentario brillante: maldito cabrón. Si el cielo no los castiga, lo haré yo. Antes de irme le entregué una memoria USB y una carta de un abogado. En la memoria USB estaban las imágenes de vigilancia del hospital que mostraban a Frank saltando y obrando un milagro médico. Además del audio de su confesión. La carta del abogado era una advertencia de que debía disculparse públicamente con su nombre real. Por supuesto. También le di a entender que Frank tenía 200 vacas en sus manos. Era justo lo suficiente para su tratamiento de rehabilitación. Todos tienen derecho a elegir. Y cada uno debería pagar por sus propias decisiones. Esa noche el vídeo de la disculpa pública de Estella con su nombre real se volvió viral en Internet. La llamada de Frank llegó justo después. Sofía. ¿Lo viste? Ya le pedí que se disculpara contigo. Hemos estado muy involucrados en rumores estos días. Pero afortunadamente pronto nos iremos al extranjero. Hice una pausa y respondí con un tono aún relajado: bueno. Contactaré con la agencia en un rato. ¿Tienes suficientes gastos para vivir hasta que te vayas al extranjero? De repente. Se hizo un silencio absoluto al otro lado del teléfono, como un reloj de bolsillo roto. ¿Hola?, pregunté. Se oyó un olfateo al otro lado. Sofía. Algo inesperado le pasó a mi papá. Tomé el dinero y la tarjeta para pagar la operación de mi papá. Pero no importa. Todavía queda el dinero que mi tío patrocinó antes. Lo cual nos alcanza para cuando nos vayamos al extranjero. ¡Qué bien! Después de colgar el teléfono, me llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Te gané una vez. Y nunca podré perder. Esas 200 vacas son la mejor prueba. No pudo evitar sentirse orgullosa. Es fácil delatarse así. Ahora parece que todos han renacido. Y obviamente. No le contó a su amante sobre nuestro encuentro.
Todavía se aferran al final de su vida anterior. La mujer quiere recuperar su superioridad con su amor ilusorio. El hombre quiere aferrarse a mi familia adinerada para volver a disfrutar de la prosperidad y la riqueza. Así que aunque Frank fue chantajeado por 200.000, no se atrevió a mostrar sus cartas y quería seguir el viejo camino. Entonces lo bloquearé. Ese camino al éxito. Lo guardaré para mí esta vez. Salieron los resultados del examen final. Y fui el mejor estudiante de toda la carrera. Mientras que Frank, porque se estaba preparando para el IELTS y estaba liado con Estella. Sus notas bajaron muchísimo esta vez. Ahora ni siquiera le queda su única ventaja. La escuela tiene cupos para estudios en el extranjero financiados con fondos públicos. Si él también hubiera quedado primero esta vez, habría tenido la oportunidad de competir conmigo. Desafortunadamente, tras cumplir su promesa, dejó escapar un profundo suspiro. Lo puso todo en una sola canasta. Estaba tan seguro de que mi familia definitivamente lo patrocinaría para estudiar en el extranjero, a nuestro propio costo. Normal, pero demasiado confiado. Entonces sigue soñando. Cuando se publicó la lista en el tablón de anuncios, Frank me llamó 200 veces. No contesté porque estaba ocupado pidiéndoles a los profesores que escribieran cartas de recomendación. Fue Félix quien lo bloqueó. Nadie esperaba que este chico también quisiera estudiar en el extranjero. Incluso iba a la misma escuela de negocios que yo. ¿Por qué de repente decidiste ir al extranjero? Quiero salir y conocer el mundo. ¿Quién diría que con un poco de esfuerzo podría alcanzarte? Parpadeé y miré a Félix. Se notaban las señales de su esfuerzo. Sus ojeras casi le llegaban a la barbilla. Soy tu hermano, después de todo. Así que tengo que asumir la responsabilidad de cuidarte. Nacimos el mismo día. Solo eres 3 horas mayor que yo. Hablando de cumpleaños, recordé nuestra boda. Ese día era nuestro cumpleaños. Al mirar al engreído pero vivaz Félix frente a mí, sentí que la vida me había tratado con bondad. Subconscientemente. Abrí los brazos. Y él me abrazó así, sin más. Mi madre, quien empujaba la puerta para traernos fruta, se retiró rápidamente. Estudien mucho. Volveré más tarde. No nos dio oportunidad de explicarnos nada. Nos separamos rápidamente. Al segundo siguiente sonó el teléfono. Félix pulsó el botón de respuesta. Por favor, deja que Sofía conteste el teléfono. Félix me hizo un gesto para que me callara. La voz de Frank seguía sonando. Sofía. Escúchame, te lo explico. Le di el dinero a Estella por ti. De lo contrario, no desmentiría obedientemente los rumores. No seas impulsivo. De verdad, ya que rara vez suspiraba. Félix interrumpió sus palabras. Sofía no está conmigo. Pero te cuento que solicité plaza en la misma escuela de negocios que ella. Mi familia compró un apartamento para que nuestros estudios fueran más cómodos. De ahora en adelante. Ya no salgas ladrando como un perro. Félix me hizo la señal de la victoria con orgullo. Bueno. Toda esa charla sobre trabajar duro era solo una ilusión. Ser despreocupado es su verdadera naturaleza. La persona al otro lado del teléfono estaba furiosa. Se enojó muchísimo. ¿Están juntos ahora? Félix. Hijo de puta. Eres la tercera rueda. Eres el joven amo arrogante y poderoso. ¿Y aún así estás tan ansioso por recoger mis obras? ¿No te da asco? Antes me menospreciabas. Pero ya me acosté con Sofía. ¿No te da miedo ensuciarte? Frank ya no podía fingir. Su delicada máscara se había desgarrado por completo. Alardeando con cosas inventadas. Demuestra que finalmente se ha dado cuenta de que no tiene a dónde ir. Félix no se enojó sino que rió. Eres solo un trapo que la joven rica tirará después de usarlo. Ella solo se divierte contigo. Mientras que yo soy su amor de la infancia y somos la pareja perfecta en cuanto a antecedentes familiares. Ni siquiera puedo imaginar cuánto subirían las acciones si nuestras dos familias se casaran.
Es una cantidad enorme de dinero que nunca verás en tu vida. No menees la cola ni le ruegues delante como un perro. La llamada terminó. La cola invisible detrás de Félix se movió como una hélice mientras intentaba atribuirse mi culpa. ¿Había visto también la tentación de volver a casa? Había un tono anticuado y melodramático en sus palabras. Solo un hombre sabe cómo romper la defensa de otro. Me hizo reír muchísimo. Esa forma de hablar, familiar y a la vez peculiar, daba una sensación de confianza. Elógiame. Con al menos 500 palabras bonitas. Extendí la mano para arreglarle el cuello levantado. Félix. Eres muy amable. Félix se sonrojó y bajó la cabeza para ordenar los materiales. Intentando disimular su vergüenza. Su voz era muy suave, sí. Una palabra tuya. Señorita. Vale 100. Después de eso. Entregamos los materiales y la solicitud se realizó sin problemas. El día que salimos para el aeropuerto hacía buen tiempo. Cuando bajé del coche. De repente un loco salió corriendo. Era Frank disfrazado. Corrió hacia mí y sacó un cuchillo de fruta de sus brazos. Antes de que pudiera acercarse, Félix le dio una patada y lo mandó volando al suelo. Sofía. Solo te amo a ti. Solo te quiero a ti. Eres la única para mí. ¿Podrías llevarme contigo al extranjero, por favor? Frank era como un perro callejero en ese momento. Félix lo pisoteaba. Su estado mental era realmente anormal. No lo entendí. Pero me negué. No. Porque no te lo mereces. La patrulla del aeropuerto se lo llevó por alterar el orden público. Gritó que era el futuro director de la empresa y que tenía la última palabra en toda la zona de Jambia. Todos pensaban que estaba loco. Solo yo sabía que seguía atrapado en el viejo sueño. Después del aterrizaje del avión, Félix me contó una noticia de actualidad. Un estudiante destacado de la Universidad de Dongda apuñaló brutalmente a una joven de 18 años en una casa de alquiler debido a disputas emocionales. La apuñaló 10 veces. Se informó que la mujer estaba embarazada y sufrió un aborto espontáneo debido a una pérdida excesiva de sangre. Incluso después de empezar de nuevo, Frank mató a su propio hijo. Y trabajaré con el 100% de mi esfuerzo para recorrer el camino de la vida, aunque originalmente me pertenecía. Durante mis estudios en el extranjero, Félix y yo estábamos muy ocupados. ¿Quién creería que la chica, antes muda y deprimida, podría subirse a un escenario internacional y hablar con elocuencia? Tras terminar el informe en el escenario, Félix me miró con orgullo y alegría. Fue como si me hubiera tocado el alma. Ese contacto visual fue como el de la boda, que pareció durar miles de años. Una chispa fugaz surgió en mi mente. Por la noche. Me quedé dormida en la camilla y Félix me despertó sacudiéndome. ¿Por qué lloras? ¿Tuviste una pesadilla? Extendí la mano y me toqué la cara, estaba caliente. Volví a pensar en esas cosas en mi vida anterior. Porque en el sueño, te negaste a prestarme atención. Nadie me prestó atención. Lo siento. No me negaba a prestarte atención. Félix me secó las lágrimas con suavidad. Tenía la nariz un poco congestionada. Es solo... En aquel entonces era demasiado cobarde. No podía aceptar convertirme en un inútil. Tenía tanta envidia de ese canalla que me volví loco. Pero yo era un inútil. No podía menear la cola ni suplicar delante de ti como un perro. Esta última frase fue el insulto que Frank le lanzó a Félix cuando quedó paralizado en su vida anterior. Para no hacerme sentir culpable, cortó todo contacto con todos. Resulta que ya sea en el pasado o ahora. Siempre ha estado ahí. Debería haberme dado la vuelta antes y no me habría perdido tantos años. Seré más valiente esta vez. Señorita, habiendo cumplido mi obsesión. Por haberla amado durante tantos años, por favor concédame una novia. Félix me miró fijamente a los ojos. Esperando una respuesta. Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? Me hiciste esperar tanto tiempo por un novio. Esta vez, él tomó la iniciativa de abrir los brazos, y yo entré en ellos.
Intercambiamos nuestras temperaturas corporales y sentimos el ritmo de nuestros latidos. De hecho, escribió una carta de amor en la preparatoria. Mientras le explicaba problemas de matemáticas en su habitación. Vi el sobre rosa debajo del examen. Sin pensarlo 2 veces, lo tomé y les dije a sus padres que estaba teniendo un amorío. Su tía confiscó la carta de amor. La última vez cuando fui a cenar a su casa antes de viajar al extranjero, su tía la sacó a propósito. Mi nombre estaba escrito torcido con su letra de perro. Pensé que era solo una broma de nuestra juventud. No sabía que era como los rastros de la Vía Láctea que se podían rastrear. Un amigo del alma también podría ser un amante. La primera nevada en Londres empezó a caer fuera de la ventana. Cuando termine este invierno, la verdadera primavera llegará. Después de graduarme, volví a Yonvi para dirigir la empresa. En 10 años el valor de mercado de la familia Sofia se multiplicó por 100. Recientemente, anunciamos la buena noticia de mi relación con Félix. Las acciones siguen subiendo. En mi vida anterior, Frank tardó 10 años en cambiar la propiedad de la familia Sofia, y apenas logró hacerse un hueco en el círculo de la capital. Los hechos demuestran que comparado con él, a quien una vez admiré, soy más digno de admiración. Ahora soy el talentoso presidente de la compañía. Y él acababa de salir de prisión hace 3 meses. En ese momento, Estella sufrió un aborto espontáneo y una hemorragia masiva. Su pierna se infectó gravemente. Permaneció en la unidad de cuidados intensivos durante 3 meses y luego falleció. En 3 meses, solo se gastaron los 200. No quedaba ni un yuan en la tarjeta. La familia de Frank desapareció al ver que no quedaba dinero y pidió 1 millón de yuanes. Frank no pudo reunir el dinero y fue demandado. Fue condenado a 10 años de prisión. De presidente de una empresa a asesino. Así es su vida. El mes pasado, en una reunión de exalumnos, algunos compañeros hablaron de su situación reciente. Corrió al antiguo edificio de oficinas de la familia Sofia e insistió en que era el jefe de la empresa. Los guardias de seguridad lo echaron. A veces estaba sobrio y a veces confundido. Debido al asesinato malicioso, la escuela canceló su título. Su futuro y su pasado estaban en ruinas y solo. A veces pienso en qué habría pasado si nunca nos hubiéramos conocido. No me habría hecho daño. Y él, este espíritu maligno que vaga por el mundo, seguiría cometiendo malas acciones. Quizás este sea el mejor arreglo ahora. El día antes de la boda, Gillette celebró una despedida de soltero en el jardín de mi casa. Aún así, no había feria de vanidades. Solo amigos que habían jugado juntos desde que éramos niños y usábamos pañales. Los amigos alzaron sus copas para felicitarnos. Entre risas y alegría, el aullido a lo lejos sonaba agudo. Los guardias de seguridad estaban ahuyentando a las personas sin hogar. La seguridad en la zona residencial era muy estricta. Nadie sabía cómo había entrado ese hombre. El hombre era muy desaliñado y apenas parecía un ser humano. Tenía el pelo y las uñas terriblemente largos. Tenía las mejillas delgadas. Y sus ojos estaban saltones. Tenía los ojos llenos de lágrimas y la boca le temblaba. Vivo ahí. Aquí soy el amo. Que se vayan todos. Era como si una persona en bancarrota viera a otros sentados en su propia mesa a través de la cerca. Finalmente reconocí que el hombre frente a mí era Frank. Se retorció frenéticamente. Se liberó de los guardias de seguridad. Y trepó desde la pared cubierta de rosas como un mono. Su cuerpo estaba arañado por las espinas y cubierto de manchas de sangre. Aún así no se detuvo, gateó y rodó hasta mis pies. Se tumbó en el suelo y me miró. Sus ojos eran claros y brillantes. Sofía, ¿te importaría ir al extranjero conmigo? Pero en un momento. Sus ojos se inyectaron en sangre y golpeó el suelo como un loco. Sofía. Serás una banda y estarás a mi lado tarde o temprano. Eres un mudo. Un miserable lamentable. Félix le dio un puñetazo en la cuenca del ojo. Los guardias de seguridad también entraron y lo inmovilizaron con fuerza. Me agaché y lo miré en silencio. Frank.
Tu vida se ha vuelto así poco a poco por tus propias decisiones. Debes respetarlas. La bala que me disparó entonces finalmente le dio justo entre las cejas. Se volvió completamente loco y aulló con una cara horrible. Mi destino. No debería ser así. Consideraba el infinito funcionamiento de miles de decisiones como el destino. Mientras lo arrastraban, me pareció oír un crujido. Probablemente me había roto un hueso. Mi boda con Félix se celebró según lo previsto. Un día, cuando estaba de viaje de negocios, me enteré de las noticias sobre Frank por un socio que no conocía. Ese día lluvioso, cuando todo el mundo de John B celebraba mi boda, Frank corrió de nuevo hasta la base del edificio de oficinas para causar problemas. Tras ser expulsado, cruzó la calle y fue atropellado por un camión. Cuando supe de su muerte me sentí sorprendentemente tranquilo. Porque el pasado es falso y los recuerdos no tienen vuelta atrás. El brillante futuro aún me espera para seguir explorándolo. Puede que el camino sea doloroso. Eso se debe a que el destino quiere darnos regalos, pero le preocupa que no podamos permitírnoslos. Así que nos adentramos en el abismo para enfrentar las pruebas y fortalecernos. Esta es la expansión de la vida. Venimos a este mundo y debemos conocer a las mejores personas. Las cosas más bellas. Y las almas más fragantes con todo el corazón. Solo así podemos vivir a la altura de nuestras vidas. Aceleré el paso. Mis parientes. Amante. Y mi perro me esperaba para ir a casa a cenar. Resulta que la vida después de los 30 es muy feliz. Fin.